Bien, entonces estábamos hablando de las muestras probabilísticas y no probabilísticas. Entonces aquí tenemos la relación de las muestras, tal como lo estábamos mostrando. Ahora, las dimensiones estadísticas de una población se llaman parámetros y las dimensiones estadísticas de una muestra se llaman estadísticos. Ambos se llaman igual, pero su nomenclatura las distingue. Entonces, en la población sabemos que se llaman parámetros, las dimensiones se llaman parámetros. Pero me dejen sacar mi lápiz electrónico. Esto se llaman parámetros. Y cuando son las dimensiones estadísticas propias de una muestra, se llaman estadísticos. ¿De acuerdo? Ahora, se llaman igual, la media se llama media, pero la vamos a, cuando es poblacional, la media poblacional, la vamos a distinguir con la letra mu. Cuando es la muestra, la vamos a distinguir con la X testada, cuando es la media muestral. La varianza con la letra sigma cuadrada, pero cuando es muestral, la varianza es S cuadrada. La desviación estándar es sigma, pero cuando es muestral es S. Y el tamaño es N en la población, N mayúscula, y en el estadístico o muestral es N minúscula. Hay que tener mucho cuidado ya en esta etapa del curso, cuando distingamos, pásame la media, si cuál media, muestral o poblacional, varianza, ¿de qué varianza estamos hablando o desviación estándar? ¿De la poblacional o de la muestral? Cambia mucho y como vamos a ver, inclusive en su forma de cálculo, en algunos casos puede cambiar. Va a haber una distinción entre lo que es poblacional con muestral. Entonces hay que tener mucho cuidado. Las dimensiones se llaman igual, media, varianza, desviación estándar, tamaño. Pero es diferente el tamaño poblacional al tamaño muestral. Regáleme un minuto, por favor. Ya, gracias. Entonces, mientras estemos hablando de dimensiones estadísticas de la población, se llaman parámetros. Y cuando estemos hablando de dimensiones estadísticas de la muestra, se llaman estadísticos. Bueno, aquí le estoy diciendo que se debe aclarar de qué estamos hablando, si de muestral o poblacional.
Ahora, académicamente, si se pudieran considerar todas las muestras posibles de una población, se estaría analizando a la población en sí misma. Si yo trabajara con todas las muestras posibles, pues estaría trabajando con la población. Esto se puede hacer de manera teórica. Sí, sí se puede hacer. Ahora, en la práctica es prácticamente imposible, por las circunstancias que ya hablamos, que no todos los elementos de la población están disponibles, no todos están dispuestos a participar, o quién sabe dónde están los elementos de la población para poderlos hacer partícipes, ¿sí? O sea, en la práctica hay mucha diferencia, ¿no? A la teoría. En la teoría, claro que se puede. Claro que se puede. Pero en la práctica, pues sí, es muy difícil. Imposible. Tener todas las muestras posibles. Si yo tengo todas las muestras posibles, representativas y válidas de una población, estaría trabajando con la población en sí misma. Vamos a ver esto cómo sería. Teóricamente, consideremos lo siguiente. Considérese a la población, ahí lo tenemos, con los números 10, 17, 24, 32. Determínense todas las muestras representativas de 3 elementos. Todas las muestras representativas de 3 elementos. Vamos a ver. Empezamos. ¿Cómo las obtengo? Como se solicitan todas las muestras representativas, estas no pueden repetirse. Son únicas. Por lo que el número de muestras, que la vamos a distinguir con la nomenclatura n subíndice m, n mayúscula subíndice m, número de muestras, se puede determinar a través de las combinaciones. Por tanto, número de muestras es igual a las combinaciones. 4 en 3 serían 4 muestras, resolviendo las combinaciones. Recuérdense que las combinaciones son arreglos que no se pueden repetir. Las combinaciones son arreglos que no se pueden repetir. Entonces vamos viendo. Las muestras se determinan como sigue. Hago el árbol, 10 con 17, pero luego 32 con 24. Ahí ya tengo la muestra 1 y la muestra 2. Pero después saco al 17 y meto al 32. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, aquí está. Aquí estaba el 17, ahora lo paso acá y el 32 lo paso para acá. Se repite el 10, 17, 32 que ya lo tengo aquí arriba. Este se anula. Pero tengo el 10, 32, 24, que este no estaba. Aquí tengo la muestra 3. Luego el 24, perdón, paso el 10 acá de este lado y paso al 17 para acá, junto con el 32. Entonces, 17, 32, 10 ya lo tengo. Este ya estaba, que es este de aquí arriba. Y 17, 32, 24 me da la muestra 4. Aquí ya están las 4 muestras. Ninguna de ellas se repite. Son únicas y representativas. Todas las muestras salen de la población, son subconjuntos de la población, pero no se repiten. Ahí entra la representatividad.
las muestras no se repiten. Precisamente ese es el principio de representatividad. Son únicas e irrepetibles. Comentario al margen. Por aquí, por zona de Lindavista, Montevideo y 100 metros, que es por donde me ubico, está una tormenta eléctrica muy fuerte. Si de casualidad se va la luz o hay una interrupción de voltaje, espero su comprensión. ¿De acuerdo? Por si se llega a ir la señal. Porque luego hay que esperar a que se recicle el módem y todo este show que hay que hacer en caso de que se vaya el voltaje, bueno, baje el voltaje o se vaya la luz. ¿De acuerdo? Ok, bueno. Entonces, aquí tengo las muestras, son irrepetibles y por consiguiente son representativas. Esto de obtener las muestras es todo un show. Es bastante complicado a veces. ¿De acuerdo? Buscar esa representatividad de las muestras. Entonces, yo aquí tengo las 4 muestras. ¿Y cómo sé? Algunos de ustedes con toda razón de juicio, han de preguntar por qué puedo decir que son representativas, por qué podemos señalar que son irrepetibles, son representativas. Porque hay una serie de teoremas que son lo que vamos a revisar a continuación, que precisamente nos dan la razón de que estas muestras que estoy obteniendo aquí son representativas de esta población de acá. Que las 4 muestras que acabo de generar son representativas y válidas para esta población. Vamos a ver precisamente estos teoremas. Dice, el que se cuente con todas las muestras posibles permite comprobar que se estaría analizando a la población, tal como se demuestra a continuación. Se calcula la media poblacional. Vean ustedes la nomenclatura. Media poblacional sería mu, sumatoria de XI entre N mayúscula, que quiere decir el número de elementos poblacionales. XI serían los elementos poblacionales. 10, 17, 24, 32. Entre 4. Me da 20,75. Ahora dice, se calculan las medias de cada muestra. La media testada o X testada, sumatoria de XI, pero entre N minúscula. Para que vean aquí la diferencia en la nomenclatura es importantísimo lo que hablábamos, la diferencia en las nomenclaturas. Cuando estoy hablando de la poblacional y cuando estoy hablando de la muestral. Es importantísimo. Entonces, para cada muestra, procedo a calcular su media. A cada muestra le calculo su media y aquí están. La media de cada muestra. En este caso serían 4 muestras, tengo 4 medias. ¿Y luego eso qué, profe? ¿Qué? ¿Y eso qué tiene que ver? Se preguntarían algunos. Bueno, toma en cuenta que la media poblacional es 20,75.
¿Estamos? Bien, pues ahí te va. Se procede a calcular el promedio de las medias muestrales, o sea, la media de medias. ¿Cómo vamos a sacar la media de medias? La X con un signo igual o doble testado, la X con un doble teste o un signo de igual arriba, es la media de medias, que es la sumatoria de las medias muestrales entre el número de muestras. Entre el número de muestras. Entonces aquí calculo la media de medias y me da 20,75. ¿Cuál es la conclusión a la que llego? Por lo tanto, se comprueba que la media de medias es la media poblacional. Si yo contara con todas las muestras posibles de una población, la media de medias es la media poblacional. Si siempre y cuando yo contara con todas las medias de todas las muestras, ¿verdad? De tal manera que la media de medias es la media poblacional. Con esto estoy corroborando que las muestras que obtuve, con esto estoy corroborando que las muestras que obtuve, estas muestras de aquí, son representativas y válidas de la población. ¿Qué sucede si no son representativas y válidas? Simplemente este teorema no se cumpliría. Si las muestras no son representativas y válidas, el teorema no se comprueba. El teorema no se comprobaría. Entonces, si yo tengo todas las medias, si tengo de principio todas las muestras posibles y después calculo la media de medias, tengo la media poblacional. Pero esto nada más se logra de forma teórica. En la vida real es muy difícil. Pero esto se sabe, que el promedio de promedios es el promedio. Promedio de promedios es el promedio. Siempre y cuando provengan de las muestras representativas y válidas de una población. Pero, ¿qué sucede con la desviación estándar? ¿Qué sucede con la desviación estándar? En el caso de la varianza y la desviación estándar, se requiere hacer una precisión para calcularla. Cuando estoy hablando de la población, independientemente de la nomenclatura que las hace diferentes y las identifica, la varianza poblacional es sigma cuadrada y vean ustedes, el valor X menos la media poblacional, la diferencia entre el valor X y la media poblacional elevada al cuadrado entre n. La nomenclatura me está diciendo aquí esto. De tal manera que si yo le saco raíz cuadrada a todo esto, me da la desviación estándar. Pero cuando estoy hablando de la muestra, cambia la nomenclatura. Sería S cuadrada
que sería la varianza muestral, el valor X menos la media muestral al cuadrado entre n menos 1. ¿Sí? Entre n menos 1. Cuando le saco raíz cuadrada a esto, obtengo la desviación estándar muestral. Entonces, para el cálculo de la desviación estándar, primero, el valor X, ¿contra qué media? La media poblacional y dividido entre el tamaño poblacional. Pero caso distinto es de la varianza y desviación estándar muestral. La diferencia del valor X con respecto a la media muestral, pero dividida entre n menos 1. Por eso luego preguntan en la práctica, para los que están distraídos o no preguntan atinadamente, preguntan que cuál es la diferencia entre esta y esta otra. De principio la nomenclatura te lo dice, que esta es desviación estándar poblacional y esta es desviación estándar muestral. Una se simboliza con sigma y otra se simboliza con S. Luego preguntan en la práctica, ¿a cuál de las dos le hago caso? Pues solito se corresponde y se responde. Cuando estás tratando de problemas poblacionales, pues utilizas esta de acá. Cuando estás analizando problemas muestrales, utilizas esta otra de acá. Todo depende dónde estés parado y qué es lo que estás utilizando y analizando. Vamos a suponer lo siguiente. Yo tengo la siguiente lista de números. Yo tengo esta lista. La computadora o la calculadora graficadora, la calculadora o la computadora, son dos herramientas importantes hoy en día que nos permiten realizar los cálculos. Pero la calculadora y la computadora no saben, y yo les preguntaría ahorita a ustedes,
Esta lista de números, ¿qué es? ¿Una muestra o población? ¿Qué es? No lo sabemos, porque nadie nos lo ha dicho. Y lo mismo le sucede a la computadora y a la calculadora. Ustedes le pueden ingresar en las rutinas de estadística, les pueden ingresar una lista de números, pero la máquina o la calculadora no sabe si son poblaciones o si son muestras. Ahorita no sabemos esta lista de números qué es. Ahorita se me ocurrió ponerla, pero a ciencia cierta ni yo mismo sé qué es, si es una población o es una muestra. Tendríamos que definir estos números a qué corresponden. ¿Para qué? Para poder distinguir, en el caso de la desviación estándar, qué fórmula es la que tengo que utilizar, si la poblacional o la muestral. Ante tales dudas, estos elementos te ofrecen las dos opciones. Como ellas son tan solo una herramienta de trabajo, no saben si estás hablando de una población o de una muestra. Como no se sabe, te ofrecen las dos opciones. ¿Cómo es eso, profe? Me explico. Ahí en la escuela, si estuviéramos en presencial, tendríamos la oportunidad de solicitar acceso a estas calculadoras, que son las Texas Instruments. Son las Texas NASPIRE, y hay un buen número de calculadoras ahí en la escuela, pero ahorita pues ahí están bien, ¿verdad? La calculadora tiene rutinas de estadística. Si yo le ingreso la lista de números y le pido lo analice, yo le ingreso la lista de números y le pido que lo analice, la calculadora es muy inteligente y pone los siguientes datos. Upper, lower, range, mean,
me aparece toda una lista de información que me bota la calculadora. Acuérdense que es una herramienta. ¿Qué creen que diga que sea upper? ¿54, no? Sería el valor más alto. Lower. Más bajo, que sería 11. Rango, range. 43. Que sería la diferencia entre 11 y 54. Mean. Sería la media. Pero aquí entra la inteligencia de los diseñadores de la calculadora. Aquí la calculadora no sabe si es una población o es una muestra. Entonces, como ella no sabe de qué me estás hablando, la media es media. Número de valores entre n. Eso no pasa nada. El significado si es poblacional o muestral, eso tú lo sabes. Igual sucede con la desviación estándar. Estas son las desviaciones estándar. Es la desviación estándar. Pero como no sabe la calculadora si está hablando de una población o de una muestra, te pone SX, que sería X menos la media al cuadrado entre N. Y esta de aquí abajo sería sumatoria de X menos la media al cuadrado entre N menos 1. La diferencia es dividir el acumulado de las diferencias cuadráticas entre N o entre N menos 1. Pero como la máquina no sabe qué es, si estás hablando de una población o de una muestra, te ofrece los dos resultados para que tú discrimines el dato que tú necesitas. Si esto de aquí es una población, pues utilizas la poblacional. Si esto para ti es una muestra, utilizas la muestral. ¿Sí? Luego de aquí viene Q1, que sería el primer cuartil. Pero después viene la mediana y después el tercer cuartil. ¿Por qué creen que viene así Q1, MD y Q3? Porque la mediana representa el cuartil 2. Exactamente. Exactamente. Así es como te lo lista esta cosa. Entonces, moraleja, puedes tener la máquina esta, pero si no sabes interpretar los resultados que la máquina te da, pues de nada te sirve tenerla. La máquina es tan solo una herramienta. Tú vas a discriminar lo que tú necesites. Y tienes que tener la capacidad de entender lo que te está ofreciendo. ¿De acuerdo? Permítanme un segundo. Dejen tomar una nota.
Entonces, tan solo esto es una herramienta. En el caso de la computadora, en el caso de la computadora, pues nosotros ingresamos en el Excel esto. Y la pregunta es, ¿cuál es el valor de la desviación estándar? La computadora también es una herramienta. Entonces, si esto de aquí es una población, la fórmula sería des est punto P rango. Esto de aquí es población. Y esto de aquí equivale entre n. Si es una muestra, la función sería debes punto m rango. Y entonces, el cálculo que realiza el Excel sería este de aquí. Todo depende si se divide entre n o entre n menos 1. ¿Qué significado para nosotros tiene esta lista de números? Si es una población o es una muestra. Eso, pues, dependiendo de lo que estemos analizando, ¿verdad? Entonces, el cálculo que varía es la desviación estándar, porque las desviaciones cuadráticas al cuadrado, las desviaciones cuadráticas, si se dividen entre n, estás hablando de la poblacional. Y si la divides entre n menos 1, estás hablando de la muestral. Preguntas. Esto es básico e importante, porque si no lo logramos dominar, después, para hacer los cálculos de manera oportuna, vamos a tener problemas. Ahora, tenemos que conciliar lo siguiente. Cuando se trabaja con muestras, debe de tenerse presente que no existe la muestra perfecta, por lo que se considera que existe siempre un error al cual se le denomina error muestral, y lo vamos a tener con la letra E mayúscula, el cual en primera instancia se define como E, la diferencia existente entre la media poblacional y la media muestral. ¿Por qué? ¿Por qué lo determinamos así?
Si tuviéramos la total certeza que lo que nos ofrecen las muestras es lo que se ofrece y ocurre en la población, pues no tendríamos error. Si yo considero, si yo sé a ciencia cierta que lo que me ofrece la muestra es lo que aparece en la población, pues no tendríamos error. Pero esto no es cierto. Hay un cierto margen de error. No existe la muestra perfecta. Acuérdense que yo voy a trabajar con muestras, no con poblaciones, por las dificultades de abordar a la población. Entonces, pues va a existir entre el estadístico y el parámetro, va a haber una diferencia. Aunque también el error queda definido, lo puedo definir así o lo puedo definir así. Error es la desviación estándar de las medias muestrales, la desviación estándar de las medias muestrales es igual a Z, aparece la Z, por la desviación estándar poblacional dividida entre la raíz cuadrada del tamaño muestral. El error lo puedo conocer así como está, diferencia de medias, o a través de la desviación estándar muestral. Es lo mismo. En atención a esto, señores y señoritas, voy a tener que lo puedo igualar. Como esto es lo mismo, ¿sí? Llego a que E es igual a Z sigma raíz de N. Voy a despejar N y me queda de esta forma. Z por sigma poblacional entre E todo elevado al cuadrado. ¿Y esto qué me ofrece? La fórmula para determinar el tamaño muestral por diferencia de medias. ¿Qué tamaño debe de tener la muestra? ¿Qué tamaño debe de tener la muestra? Puedo determinar el tamaño, pero aquí entra un elemento importante, que es la Z. La Z tiene una parte importantísima. ¿Qué simboliza la Z? Vamos a ver. Dentro de la fórmula, Z define a lo que se llama nivel de confianza. Ojo, el nivel de confianza señala la probabilidad de lo que ocurre en la muestra ocurre en la población. El nivel de confiabilidad señala la probabilidad de lo que ocurre en la muestra ocurre en la población. Ese es el nivel de confiabilidad. Ahora, en atención a lo expuesto, en las presentaciones anteriores, los niveles de confianza definen el valor de Z como se indica. 95% una Z de 1.96, 99% una Z de 2.58. ¿De dónde salen estos valores? Buena pregunta. Buena pregunta. ¿De dónde salen estos valores?
Vamos a ver. Espérenme tantito. ¿De dónde salen? Bueno, vamos viendo. Si yo digo, si yo estoy hablando que el área bajo la curva es del 95%, quiere decir que alrededor de la media, acuérdense que la curva es simétrica, alrededor de la media, yo sé que tengo 47.5% de este lado y 47.5% de este otro lado. Los dos me van a dar 95%. En esta tabla, lo que tengo que hacer es buscar .475 o lo más próximo a ello. Entonces, .475, aquí está. ¿Dónde está mi lápiz? Esperen. Porque acuérdense que nada más me va a dar la mitad de la curva. 95% que es el área total bajo la curva. Acuérdense que alrededor de la media es simétrica. La parto en dos y esto me da 47.5. Entonces, aquí tengo .475. Leo a qué valor de Z corresponde. 1.9 con aproximación 6. 1.96 de Z. Quiere decir que aquí el 95% está entre menos 1.96 y más 1.96. Todo esto me da el 95% de área bajo la curva. Menos 1.96 a más 1.96. O sea, voy a leer al revés la tabla. Entro por el lado del área. Ando buscando un área de .475. ¿A qué Z corresponde? A 1.96. Ahora, al 99%. %. Yo sé que la mitad, 99 entre 2.
49.5. Voy a tener 49.5 de un lado y 49.5 del otro lado. ¿A qué Z corresponde el 99%? Entonces busco 4.95. Vamos a ver. $4.499. 449, 49, aquí está. Corresponde a 2.5 con 8. 2.58. Entonces el 99% del área bajo la curva Profe, alumno, ¿y por qué no puede ser el dato de al lado? ¿cuál dato de al lado? El 0.4949. ¿Cómo que no aparece? No, o sea, es que lo tomó como un decimal superior, porque no da 49.5, o sea, tomó 49.51. Lo que pasa es que no está el... Aquí está, mira. Ah, sí, no es exacto el valor, Exacto. pero digo, ¿por qué no tomar el anterior? ¿Estaría mal? Estaría mal, O sea, siempre debe... porque aquí se va la 10 milésima. Ok. Porque aquí se va la 10 milésima. Si nosotros pudiéramos integrar, este es el valor que te da. Acuérdate que son valores de integrales. Entonces ya te entendí que ¿por qué no tomamos el de 2.07? No, de aquí, 0.4951. Pero es que te está fallando la 10 milésima, que es casi nada, ¿no? Sí. Entonces, de aquí, pues te aparece que el 99% del área bajo la curva es entre menos 2.58 y más 2.58. Y esto es el 99%. Hay otros niveles de confianza para hacer cálculos. Estos dos del 95% y 99% son los que regularmente se utilizan en los cálculos. Pero pudiéramos nosotros mencionar al 90%. Si yo quisiera saber un nivel de confianza al 90%, que sería un caso especial, ¿a qué Z le corresponde? ¿O a qué nivel de confianza? Pues yo sé que aquí hay 45% de un lado y 45% de otro lado. Entonces ahora sí, trato de ver en la tabla lo más aproximado a 45%. 44, 49, 4505. Aquí está. Que sería 1.65. 1.65%. Digo, una Z de 1.65. Este sería un caso especial, al 90%. ¿Pudiéramos nosotros considerar otro caso especial?
de los pocos comunes, un caso de baja confianza, como se conoce. Al 68% de confianza, a más o menos una desviación estándar. Aquí tengo 34.13 y 34.13. Entonces lo que hago es buscar el 34.13. Aquí está. (1.0). Z es igual a 1.0. Entonces, entre menos 1 y más 1, estaría el 68% de confianza. Entonces, yo puedo ya con esta técnica, puedo encontrar el nivel de confianza que me pidan, como fue ahorita el del 90%. Ahora, recordemos que el nivel de confianza es la probabilidad de lo que ocurre en la muestra va a ocurrir en la población. Veámosle sentido a lo siguiente. Espérenme tantito, déjenme salgo de aquí. Tenemos que recordar que en las elecciones, ahorita que viene, en 15 días, vienen las elecciones. Pero recordemos hace 3 años, cuando ganó el actual régimen, pues todos estábamos queriendo saber quién iba a ganar. En su momento salió el doctor Córdoba, que es el presidente del INE, y dijo y se dirigió a la nación y señaló que en atención al cómputo de las actas de la muestra de 1,440 casillas, dio el tamaño muestral al 95% de confianza. ¿Qué estaba diciendo el señor? Que había un 95% de probabilidad que el resultado de la muestra se iba a reflejar en la población. Así lo dijo, al 95% de confianza. Los resultados indican que el candidato de Morena se encuentra entre el 34 y 36% de la votación. El candidato del PAN se encuentra entre el 28 y 32%, mientras que el del PRI se encontraba entre el 20 y el 22%, por lo que el virtual ganador en ese momento era el candidato de Morena. O sea, había un cálculo, un estimado que decía que al nivel de confianza, o sea, una probabilidad del 95%, que los resultados que iba a arrojar la muestra se reflejaran en la población. Y de hecho, así sucedió. Para eso aplica, entre otras cosas, la estadística inferencial. Y ahorita que vamos a entrar al proceso electoral, es obvio que los analistas políticos están haciendo sus estadísticas inferenciales al 95% de confianza. ¿Por qué al 95% de confianza?
porque es el nivel de confianza, de rutina o de trabajo. Cuando hacemos cálculos, por lo regular estimamos el 95% de confianza. ¿Por qué? Vamos a ver. Yo aquí tengo el nivel de confianza. Sé que el área bajo la curva es la probabilidad de que lo que ocurre en la muestra va a ocurrir en la población. Pero yo sé que el área bajo la curva vale el 100%. Si aquí me dice 95%, falta un 5%, el cual se divide en estas áreas sombreadas que tengo acá. Si a mí me dicen un nivel de confianza del 95%, falta un 5% para el 100%. Entonces va a haber aquí un 2.5 y un 2.5. Si yo sumo estas dos colitas, me da el 5% que hace falta para el 100. Si a mí me piden el 100, digo el 99% de confianza, falta un 1% para alcanzar el 100. Entonces quiere decir que aquí hay 0.5% y acá de este otro lado 0.5%. Son estas áreas que están sombreadas. A estas áreas se le conoce como alfa medios. Alfa se le conoce como error de confianza. Error de confianza. Y se le conoce con la letra alfa. En este caso sería alfa medios. ¿Qué simboliza el error de confianza? El error de confianza lo que simboliza es la probabilidad de que lo que ocurre en la muestra no ocurra en la población. El error de confianza es la probabilidad de que lo que ocurre en la muestra no ocurra en la población. Cuando estábamos en el proceso de elecciones presidenciales, en varios programas de análisis político y de las elecciones, recuerdo bien que en un programa con este señor Joaquín López Dóriga en la televisión, llevaron a varios analistas en estadística, pero había un politólogo totalmente contrario a Morena, y entonces los diferentes encuestadores, encuestas chiquitas, encuestas grandotas, al 95% de confianza coincidían en los resultados. Y este señor, pero hasta se enojaba y se ponía rojo, ¿no? Que cómo era posible que dijeran que iba a ganar Andrés Manuel. Y le decían, oye, la estadística no falla. Y en su caso que llegara a fallar, México daría la pauta para la revisión de toda la teoría estadística mundial. Pues qué bueno que se dé esa oportunidad, porque existe. ¿Cuál es tu nivel de confianza? Decían, ¿no? Me acuerdo que le preguntó a este señor Roy Campos de Mitofsky, le dijo, ¿cuál es tu nivel de confianza? Dímelo, ¿no? Pero así enojado, ¿no? Dijo, es el 95%. Tengo un error de confianza del 5%. Pues hay un 5% de probabilidad de que pierda Andrés Manuel, ¿no? Pero se enojaba, ¿no?
estaba fuera de sí el hombre, ¿no? Yo estoy con ese 5%, pero vas contra un 95%, le decían. No importa, yo creo en ese 5%. Hay que hacer lo posible para que gane el 5%, ¿no? Y se lo volvieron a repetir. Si esto ocurriera, tendríamos que revisar toda la teoría estadística mundial, ¿no? Y entonces, pues ahí es donde entra toda esta serie de situaciones. Entonces ahorita, pues viene toda esta situación del ámbito electoral donde va a aplicar precisamente todo esto. Pero sabemos lo que ya habíamos platicado en su momento, que la falta de cultura matemática en el pueblo mexicano, según las estadísticas, nada más oyen la palabra matemáticas y salen corriendo. Somos muy pocos los que verdaderamente tenemos una cierta formación y mente analítica y no tenemos inadversiones a las matemáticas, ¿no? No tenemos ningún problema con revisar las teorías matemáticas y sus aplicaciones. Sin embargo, en la gran mayoría, rehúye a las matemáticas. Por eso, cuando salen y explican, como en su momento estábamos hablando, eso de aplanar la curva, pues ya sabemos ahora que es una relación promedio, desviación estándar, en relación a una curva platocúrtica, ¿no? Pues tiene una explicación. Entre más, en este caso en específico de la medicina, entre más alejado esté del promedio, menor riesgo de contagio, ¿no? Es como ellos lo analizan. En este caso particular, ¿no? Del contagio. Que eso lo explicamos en su momento. Pero eso te dicen aplanar la curva, pero no te lo explican, ¿no? Luego, tenemos esto que sale la gente del INE y te dice que se tomaron una muestra de tantas casillas y que al 95% de confianza, pues la gran mayoría de la gente, pues, bien, gracias, ¿no? O sea, pues, ¿qué querrán decir? Pues ellos nada más saben, ¿no? Que con una confianza, ¿no? No, lo que te están diciendo es la probabilidad de lo que ocurre en la muestra va a ocurrir en la población. Ahora, nada más una situación a aclarar. Hay que aclarar lo siguiente. Para terminar la clase de hoy. El error muestral es diferente al error de confianza. Alfa. Son dos cosas diferentes, no confundir. ¿Sí? No confundir. El error de muestral es una cosa porque es debido a la imperfección en la estructura de la muestra, y el error de confianza es la probabilidad de que no se cumpla lo que acontece en la muestra en la población. Son dos conceptos totalmente diferentes. Insisto, el error muestral es respecto a la estructura de la muestra y el error de confianza va en relación a la probabilidad de que los resultados de la muestra se reflejen en la población.
¿De acuerdo? Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. E es diferente a alfa. Son dos cosas diferentes. ¿De acuerdo? Bien, pues sería todo por hoy. Estamos sobre el tiempo de clase. Continuamos el día de mañana con esto de la estadística inferencial y vamos a empezar con los primeros cálculos. Vamos a hacer un tamaño muestral. ¿De acuerdo? Pero necesitábamos revisar estos conceptos que son preliminares